Antonio José Ramón de la Trinidad y María Guzmán Blanco nació en Caracas, el 28 de febrero de 1829. Conocido como el Ilustre Americano, fue militar, estadista, caudillo, diplomático, abogado y político. Su padre fue uno de los fundadores del Partido Liberal y su madre pariente cercana de Simón Bolívar. A los 19 años ya ocupaba un cargo público, era jefe de sección en la Secretaría de Relaciones Exteriores. En marzo de 1856 obtuvo el título de licenciado en Derecho Civil, y en abril recibió el título de abogado. Durante el segundo mandato de José Tadeo Monagas, es nombrado cónsul de Venezuela en Filadelfia, Nueva York, y luego secretario de la legación del país a Washington. En 1858 es acusado de conspirar contra el gobierno de Julián Castro en un movimiento llamado la Galipanada, es declarado inocente, sin embargo expulsado del país por Castro en el 1959. Fuera del país, en las Antillas conoció a los líderes revolucionarios, Ezequiel Zamora y Juan Crisóstomo Falcón, con los que se une al movimiento federalista. En 1859, como parte de una amnistía, Julián Castro le asignó la misión de establecer un diálogo con los federalistas, sin resultado. En diciembre de ese año, ascendió a coronel participando en la batalla de Santa Inés. En el año de 1862, reactivado el conflicto entre gobierno y federalistas, Guzmán Blanco continuó su importante rol, ascendió a general y el año próximo jefe de todas las fuerzas federalistas de la región central. El 22 de mayo de 1863 finaliza la Guerra Federal, un mes antes se firmó el Tratado de Coche. Poco después Guzmán y su ejército ingresan a Caracas. Durante el régimen federal, desde el año 1963 fue ministro de Relaciones Exteriores y Hacienda, presidió la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, en 1964 ministro plenipotenciario ante las Cortes de París, Londres y Madrid. Al notar los avances en la ciudad francesa, es inspirado al punto de querer imitar aspectos de esta en Caracas. Fue presidente encargado en 1964. En 1965, con Falcón como presidente, Guzmán Blanco fue nombrado primer designado. En los lapsos como presidente interino, aplicó nuevas leyes para la hacienda pública, políticas crediticias y construcción de ferrocarriles. A principios de 1867 ya en Venezuela, fue elegido presidente del Senado y más tarde comandante de armas del Distrito Federal. El 13 de junio de 1867 contrajo nupcias con Ana Teresa Ibarra. Más adelante es designado como jefe del ejército, que derrotó la Revolución La Genuina. En diciembre del 1967 regresó a París como ministro plenipotenciario. Luego del triunfo de la Revolución Azul en la cual es derrocado el sucesor de Falcón, y con este exiliado, Guzmán retorna al país en septiembre de 1968. En 1969 Guzmán Blanco y su padre buscaron impulsar el movimiento liberal, dando inicio a la organización Unión Liberal y un periódico llamado de la misma manera. Estuvo fuera del país hasta el año 1970. Ese mismo año, el 27 de abril, en la denominada Revolución de Abril o Revolución Liberal, Guzmán Blanco junto a un numeroso ejército armado toma Caracas, logrando la rendición del gobierno y la renuncia de José Ruperto Monagas. El liberalismo amarillo había comenzado. Guzmán Blanco gobernó en 3 periodos, conocidos como el septenio, que comenzó en el año 1870 y hasta el 1877, el quinquenio, desde el 1879 hasta 1884, y el bienio de 1886 hasta 1888. Algunos de los logros durante su gestión destacan la creación del bolívar de plata como moneda nacional el 31 de marzo de 1879, la declaratoria oficial del Gloria al Bravo Pueblo como himno nacional en 1981, la inauguración del ferrocarril Caracas-La Guaira en 1883, la construcción del Capitolio en 1873, el Teatro Municipal en 1881, entre otros. En su gobierno se comenzó a separar la influencia de la Iglesia Católica sobre el Estado. Se creó el registro civil y se estableció el matrimonio civil. En 1870 se decreta la educación pública y gratuita para todo el país. Algunas reformas realizadas a la Constitución del 1874 y 1881 le permitieron concentrar el poder y así evitar rebeliones en su contra. A pesar de eso, tuvo que enfrentar contrarios, jóvenes estudiantes e intelectuales, y, por su delicado estado de salud debió renunciar en 1888. Desde 1887 hasta julio de 1889, Guzmán realizaba funciones de diplomático, con la intención de solucionar el conflicto con Inglaterra debido a los temas fronterizos con la colonia guayanesa.
Escribió folletos relacionados a este tema, también 2 libros titulados En defensa de la causa liberal y la muerte del general Zamora, publicados en París en el año 1894. Murió el 28 de julio de 1899. A partir del año 1999 sus restos descansan en el Panteón Nacional.